Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén. Un saludo a todos los amigos y hermanos que están pendientes de estas informaciones, de estas lecciones. Queremos dar un aporte histórico y actualizado de las próximas lecciones que se van a tratar, capítulo 7 en adelante, Daniel, y especialmente la figura central de todos esos capítulos desde el punto de vista de la apostasía es el cuerno pequeño, es la irrupción nuevamente en la profecía. Digo nuevamente porque en Daniel capítulo 2, en la parte aquí de los pies, el último reino, que es una mezcla de hierro y barro, dice que el barro es el barro con el hierro allí mezclado. El hierro, dice, habrá algo de la fuerza del hierro, y el hierro representa al imperio romano, la cabeza de oro Babilonia, el pecho de plata el imperio medo-persa, luego el abdomen de bronce el imperio greco-macedónico, luego las piernas el imperio romano, que vino después del imperio greco-macedónico, y finalmente los pies, la división del imperio romano, las tribus bárbaras. Pero dice que habrá algo de la fuerza del hierro. Esa fuerza del hierro es la prolongación del imperio romano, pagano, político, imperial. Ahora va a convertirse en el imperio sacrosanto romano. Y Daniel en el capítulo 2 no se espació en eso, sino que lo va a ampliar ahora en el capítulo 7, el capítulo 8, y de ahí en adelante hasta la misma cuarta grande profecía, donde vamos a ver, donde más adelante cuando se estudia en el libro de Daniel, el último avance de este cuerno pequeño, de esta prolongación del imperio romano, de la Roma pagana, y la instauración de la Roma pontificial, su supremacía, etcétera, etcétera. La primera supremacía durante los 1260 días, tiempo y la mitad de un tiempo, como dice Daniel 7:25. Y luego él sufre una herida de muerte, el papado. Luego sucede algo que estamos esperando a plenitud, que es el reavivamiento total del papado, que no es más que lo que dice Apocalipsis 13, 3, y fue sanada la herida que sufrió ese reino, y se maravilló toda la tierra en pos de ese reino. Ahí dice bestia, pero bestia es lo mismo que reino. Entonces vamos a ver esa relación que existe, ¿verdad?, profética entre esas cuatro grandes profecías del libro de Daniel, y especialmente esta parte final que se está estudiando, el capítulo 7 en adelante de Daniel, con el cuerno pequeño, que no es más que la prolongación ya no de la Roma pagana, sino que ahora aparece la Roma, el imperio sacrosanto romano, a partir del 538, cuando ya los pueblos bárbaros que estaban echando tanta broma allí, que no dejaban que el papado gobernara con toda la fuerza universal del imperio occidental, y aún el imperio oriental, que también se estableció otra cabeza del papado, pero con cierta independencia, pues prácticamente los mismos dogmas, casi los mismos dogmas. Entonces vamos a ver cómo este papado, este reino, irrumpe después de la caída del imperio romano político, con el último emperador de Roma, que fue Rómulo Augustulo en el 476, después del nacimiento de Cristo. De esa ceniza emerge entonces la Roma, lo que va a ser el imperio sacrosanto romano. Pero vamos a tocar un poquito de historia porque queremos analizar hacia la consolidación de la nueva autoridad política mundial. En otras palabras, pasos agigantados hacia la construcción del nuevo imperio romano, el imperio sacrosanto romano, hoy en día, en el siglo XXI. Gobernó el mundo por más de 1000 años, durante 1260 años, tiempo y la mitad de un tiempo, allá, lo que se llamó la Edad Media, y prácticamente pareciera que se hubiera acabado esta influencia. Hoy sigue poderosa esa influencia de ese reino del Vaticano, 44 hectáreas, pero la profecía dice, bíblica, que ellos van a retomar otra vez el poder a nivel de control mundial, político, religioso, ambientalista, progresista, derecha, izquierda, todos van a asumirse, como lo leía Apocalipsis 13, Apocalipsis 13:3, todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Solamente aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero
no van a arrodillarse ni van a adorar a esa bestia. Bestia es reino, entonces está ofendiendo, es un simbolismo que se utiliza en las Sagradas Escrituras. Bueno, históricamente y bíblicamente, como les decía, habrá algo de la fuerza del hierro, como dice Daniel capítulo 2. Lo vamos a buscar para aprovechar el tiempo. Usted lo puede leer allí, explicación de la profecía. En el capítulo 7 de la división del Imperio Romano, que serían los 10 dedos, la estatua de Daniel 2, ahora la bestia espantosa, horrible, que representa la Roma política, la Roma pagana, de las 4 bestias que aparecen en Daniel capítulo 7, el león, Babilonia, el oso, Medo-Persia, el leopardo, el imperio greco-macedónico, y una 4ª bestia horrible, espantosa. Esa es la Roma de los Césares, la Roma pagana, como dice Benedicto XVI. De esa Roma se divide en 10 pedazos, da origen a los países que están ahorita allá en Europa, tribus bárbaras. Comienzan esas invasiones fuertemente, ¿verdad? De los érulos, los vándalos, los hunos, los suevos, toda esa cantidad de pueblos bárbaros que comenzaron a desmembrar el Imperio Romano, especialmente de Occidente. Y poco a poco fueron fragmentándolo, acabando con ese imperio. Y en Daniel 7, que van a ver, allí sale un cuerno que se divide como en 10 pedazos, las 10 tribus bárbaras principales que se apoderaron de Roma. Y de allí, de esas 10, dice, cuando están esos reinos allí, de esa misma Roma desmembrada, a partir del 476, cuando ya es depuesto el último emperador romano, nada menos que por Odoacro, de los vándalos, y surge entonces allí un cuerno pequeño, un cuerno que va a crecer, un cuerno que es otro reino. Quedan 7 de los 10 que de la bestia de Daniel capítulo 7, quedan 7 y un octavo, que es lo mismo del octavo que aparece en Apocalipsis 17. Ese sería otro tema. Y luego ese cuerno que emerge allí de la bestia del 7 hace guerra contra los santos. Bueno, se hace un paralelismo. Las Biblias tienen como unas concordancias algunas que te llevan a Apocalipsis 13. Ese cuerno que emerge de los 10 de la bestia horrible y espantosa de Daniel capítulo 7 es Roma, es un reino. En Daniel 7:17 dice: estas 4 grandes bestias, el león, el oso, el leopardo y la bestia horrible y espantosa, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es interesante que dice el versículo 18 de Daniel 7:18: y después recibirán el reino de los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ya llegará el fin de la historia, ya terminará todo con los últimos pasos de esta 4ª bestia. El versículo 23 dice, explicando qué significa las bestias, dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino. Son reinos, bestia es lo mismo que reino, pero esta 4ª bestia del cual emerge, como dice el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. 3 pueblos bárbaros fueron sometidos cuando este cuerno pequeño que aparece en el capítulo 7, este cuerno que aparece aquí en el capítulo 7, emerge de la cabeza de Roma. Esa es la Roma pontificial. 3 pueblos bárbaros que se oponían: los vándalos, los érulos. El que tumbó a Rómulo Augustulo fueron los érulos. De hecho, los vándalos fueron los érulos. Los érulos, los vándalos, los 3 que son tumbados. Y finalmente en el 538, los ostrogodos. Queda el camino listo en el 538, después del nacimiento de Cristo, para ejercer la supremacía religiosa. Pero con Justiniano le da ese poder al papado en ese momento histórico para que sea como la religión universal, pues. Y ya, como el papado ya tenía las riendas, pues es el que va de allí en adelante, entre comillas, a poner y a quitar reyes. Y termina la edad antigua y prácticamente se inicia la edad media. Qué tremendo esto, ¿verdad? Bueno, cuando estamos diciendo todo, que esto bien arraigado, bien sembrado, porque nos va a permitir ver lo que significa la entrada de esa Roma pontificial en la escena política, en la historia de la humanidad. Yo lo leí la otra vez esta enciclopedia. Aquí. Dice: Historia Universal, Alta Edad Media, capítulo 1, del 395 al 800. Una editorial Planeta, una publicación de un diario aquí en Venezuela, El Nacional. ¿Pueden ver?
Dice en la página 35 de este libro, las palabras de Constantino debió las palabras con que Constantino debió comentar el edicto de 313, según su historiador Eusebio, son muy significativas. Cuando hubo esa conciliación con los cristianos y Constantino en 313 se paró la persecución. Me proponía, dice el historiador, el biógrafo de Constantino, Eusebio de Cesarea, unificar la opinión de todos los pueblos en torno a la divinidad. Así que dijo Constantino, y devolver al imperio, que veía atacado por muchos males, su antiguo vigor. Esperaba que, si conseguía establecer un acuerdo general en el campo religioso, la administración de los asuntos públicos resultaría beneficiada. Si unimos a todas las religiones, el imperio va a seguir adelante. Eso dice Eusebio, biógrafo de Constantino. Si lograba esa unificación, y lo logró, los que adoraban el mitraísmo y ahora estos cristianos, hubo un día que permitió la unificación de esas dos grandes religiones, pero en este caso la más fuerte era el mitraísmo, de la cual este Constantino tenía también como deidad al sol, que era la base del mitraísmo, el dios sol, Mitra. Y logró entonces el domingo, que era el día de celebración al dios Mitra, convertirlo en el día de unificación para la religión más fuerte, que era el mitraísmo, y esta que estaba agarrando fuerza, de la cual Constantino se hizo miembro, la religión cristiana. Y estableció el domingo también como día de reposo, día de adoración a Dios. Constantino dijo, a mi Dios. Los cristianos decían, no, vamos a celebrar la resurrección. En la Biblia no aparece nada de que el domingo es para celebrar la resurrección, nada de eso. La resurrección se celebra más bien, como dice Romanos 6, con el bautismo. Pero bueno, se consiguió un día común de adoración y eso permitió unir estas religiones. Fíjense ustedes, y esto permitía, según el biógrafo de Eusebio de Constantino, la estabilidad, que la funcionabilidad, la administración de los asuntos públicos resultaría beneficiada. Hoy en día está pasando lo mismo. Primero un ecumenismo religioso fuertemente, y esto va a contribuir que los políticos de una u otra forma beban de esa sustancia, beban de esa unión para consolidar también la estabilidad mundial. Igualito, cuando de común acuerdo todos los religiosos vean que la única manera de parar la desestabilización del planeta, el cambio climático, todo este desastre que está pasando hoy en día, todas las religiones unidas, ya no hay problema ni con Occidente ni con Oriente, ni Oriente con Occidente, especialmente Oriente con Occidente, que son los musulmanes, que aquí, que para allá, todo en paz y seguridad. Entonces se puede establecer un milenio que tanto han esperado la gente, tanto esperado, de paz y de seguridad. Pero como dice la Biblia en Tesalonicenses, Cristo vendrá en ese momento histórico, porque es una paz falsa. Pero mire lo que decía este hombre. Sigue diciendo, pero la iglesia, interesada a su vez en la unidad, por ser idealmente una y universal, aunque de hecho estaba profundamente dividida en el siglo IV, no podía aceptar la iglesia católica apostólica romana, un papel subordinado. Su doctrina, poco conocida por los emperadores y los no creyentes, incluidos los intelectuales, le llamaba a ser no el sostén de un imperio. Ellos no iban a hacer un sostén de un imperio, están sosteniendo un imperio, la iglesia católica apostólica romana, con fines exclusivamente terrenos, sino la promotora en la tierra de un imperio ultraterreno muy diferente al que más adelante había de llamar San Ignacio la ciudad de Dios. Nosotros no vamos a hacer sostén de imperio, nosotros vamos a construir un imperio más allá de esto terrenal, supraterrenal, una gobernanza mundial. Sigue diciendo la página 36 aquí. La iglesia se colocaba por encima del Estado, en el que reconocía solamente una autoridad para su misión. En función de esta, no se trataba de colaborar con el emperador en la restauración de un orden antiguo, sino de establecer uno nuevo, un nuevo orden. No tanto era colaborar, era establecer un nuevo orden dirigido por una autoridad mundial, que era el papado en aquel momento histórico. Establecer un nuevo orden, aunque utilizando, cuando hubiera de útil para sus fines,
la leo completo. En función de esta, no se trataba de colaborar con el emperador en la restauración de un orden antiguo, sino de establecer uno nuevo, aunque utilizando cuanto hubiera de útil para sus fines en el antiguo. Desde ese punto de vista, la historia del Imperio Romano Cristiano, a partir de Constantino, la historia del Imperio Romano Cristiano, a partir de Constantino, fue en sustancia la historia de la relación de dos imperios, el de los sucesores de Augusto, la Roma pagana, que por lo menos en Occidente estaba en vía de extinción, y el de la Iglesia en vía de consolidación. Dos imperios estaban luchando allí por la gobernanza del mundo. Hoy en día se retoma esa gobernanza. Teodosio impuso a todos sus súbditos, sigue diciendo aquí, la religión católica que el apóstol Pedro transmitió a los romanos, en la forma dada a la misma por el concilio de Nicea. Con Teodosio I culminaba así el proceso de disolución del imperio en la iglesia, y sin embargo hubiera de servirle de dique. El emperador se plegaba a la doctrina proclamada tan eficazmente por San Ambrioso. El emperador se plegaba por la doctrina proclamada por San Ambrioso, su severo director espiritual. Mira la doctrina: el emperador está en la iglesia, no sobre la iglesia. Vean ese paso, ¿verdad?, de la Roma pagana al Imperio Sacrosanto Romano, cómo Roma fue agarrando fuerza. Bueno, más o menos para que ustedes vean la parte histórica de Daniel, cuando hablan en Daniel 7, cómo emerge ese cuerno pequeño. En la lección se explica. Pero en el capítulo 8 esto se amplía más, y yo lo voy a ampliar ahorita con alguna parte más histórica. En el capítulo 8 se narra entonces que no solamente persiguió Roma, como la Roma pagana, a los cristianos, sino que también más adelante, ahora la Roma pontificial también entra en un periodo de persecución, que también se describió en Daniel 7 por tiempo y tiempo, y le metemos tiempo, y que también se describe allí en Daniel 8, pero más específico. Pues ya se atacó a los santos, ahora se va a atacar nada menos que al príncipe de los ejércitos, como dice Josué capítulo 5, el mismo Cristo, el mismo Dios hecho hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y se le quita el servicio continuo, de tal manera que se le quita la intercesión continua. El vicario Filii Dei 666, el que ocupa el lugar de Dios aquí en la tierra, en vez de ser Cristo, asumió ahora que es el pontífice, el Papa. Pontífice es puente, el puente que une a Dios con el hombre es el Papa, cuando el verdadero puente, el verdadero pontífice, que el significado es pontífice máximo, puente máximo, pontífice es puente, es Jesucristo. Pero le quitó ese servicio continuo de intercesión en el santuario, echó por tierra ese fundamento, que es la intercesión de Cristo a favor suyo y a favor mía, y la puso. Nosotros somos los intercesores, comenzando por el Papa como cabeza y todo su ejército que se formó para de ahora en adelante tomar el control del santuario. Eso está en Daniel 8, ¿verdad? Ese avance de ese mismo cuerno pequeño, pero al final, tan como en Daniel 7 como en Daniel 8, es Dios quien le pone punto final a toda esta historia. Ese es Daniel capítulo 8. En el 9 se especifica una cantidad de profecías, que en el 14, la parte final de la profecía de Daniel 8, ¿hasta cuándo va a estar este cuerno tomando el puesto de Cristo, pisoteando la verdad? Daniel capítulo 8. Entonces se da la respuesta: de 2310 tarde y mañana el santuario será purificado. ¿Qué pasó al final de esa profecía de 2300 tardes y mañanas, que comenzaron en el 457 otoño antes de Cristo y terminó en 1844? Usted suma del otoño de 1840, del 457 antes de Cristo, otoño, le suma 2300 años y llega al otoño de 1844. ¿Qué pasó allí? La profecía decía que el santuario sería purificado, la verdad sería restaurada, Cristo será entronizado nuevamente desde el punto de vista teológico, porque la gente estaba confundido con esta concepción del cuerno, de este imperio de Roma pontificial. Cristo es el verdadero intercesor. Cristo va a hacer una obra final ya de purificación para preparar un pueblo, que es lo que estamos ahorita, como decía el día de Yom Kippur, de preparación de un pueblo, el día de expiación, purificación del santuario, para llevarlo al reino de los cielos. Estamos en este proceso, pero antes de que todo este proceso termine, como decía 2 Tesalonicenses capítulo 2, tenía que venir la gran apostasía, tenía que venir aquel que se siente en el trono, se hace pasar como Dios. El que está escrito en el capítulo 7, lo que está escrito en el capítulo 8 y lo que está escrito en el capítulo 13 y 17 de Apocalipsis. 13 y 17 de Apocalipsis.
y que comienza la historia en el capítulo 12. Esa gran batalla que hubo en el cielo, aquí Satanás fue sacado, Miguel combatió, pero sin embargo la mujer huye al desierto, donde es perseguida por tiempo y le meten un tiempo, son 1260 días, lo mismo que están en Daniel capítulo 7. Es una progresión que la Biblia está mostrando de que va a haber una autoridad política mundial, una autoridad religiosa, política religiosa, que va a gobernar al mundo. Entonces tenemos que abrir los ojos frente a esa situación. Y como termina ya el capítulo 12, el capítulo 11 del libro de Daniel, del versículo ya Daniel 11, vamos por aquí rapidito, Daniel capítulo 11, del versículo 40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Esta parte al fin de los tiempos, cuando ocurre nada menos la Revolución Francesa, cuando hay ese choque entre el ateísmo y el catolicismo, el rey del norte, que es el papado que está aquí descrito, este reino, ¿verdad?, choca, recibe dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del sur, tiene todo lo que tiene que ver con Egipto, el ateísmo, Revolución Francesa, y choca contra el rey del norte, pero el rey del norte se levantará y comienza allí un proceso de recuperar la fuerza. Nada menos en 1929, cuando se firma el tratado aquel de Letrán, Benito Mussolini con el Papa, entre un fascista con el Papa allí firmando un tratado de paz, y se comienza a sanar la herida del papado. Allí comienza poco a poco el papado otra vez a tomar fuerza, después que Napoleón Bonaparte en 1798, al final de los 1260 días, le produce la herida de muerte que está en Apocalipsis 13:2, que le llamamos hace ratico. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que esa herida iba a ser sanada. Bueno, de 1929, con este pacto que se firmó entre Mussolini y el Papa para que no destruyeran el Vaticano en esa guerra que había, y se le permitió que siguieran con sus 44 hectáreas, hasta el día de hoy ha habido un progreso de influencia del papado. Después de Pío XI, que fue el que firmó el tratado ese allí de Letrán con Mussolini, entonces vino el Pío XII, el de la Segunda Guerra Mundial, que muchos documentos hablan de esa alianza entre Hitler y el Vaticano. La disciplina que se aplicaba allí en las tropas que seguían a Hitler, dicen los historiadores, era la disciplina de San Ignacio de Loyola, el papá de los jesuitas, 1540, cuando emerge esa organización dentro de la Iglesia Católica. Y allí comenzó un proceso, ¿verdad? Después del Pío XII, de Juan XXIII, un hombre que abrió las puertas al ecumenismo fuertemente, y bueno, toda esta serie de papas hasta hoy en día, hasta Francisco, que cada vez agarran más fuerza y poder religiosa y política. Entonces queremos analizar ese avance del papado a través de la historia, y en este capítulo 11 que le estaba diciendo, se narra ese avance definitivo del papado por Medio Oriente, bueno, arrasando en el sentido, ganando adeptos, ¿verdad?, tratando de unir al mundo, tratando de que haya paz y seguridad en el mundo, pero noticias que van a salir de diferentes partes del mundo que dicen que Cristo viene pronto, noticias del Oriente que anuncian la venida de Cristo, del norte que anuncian la venida de Cristo y que denuncian todo este aparataje falso de paz y seguridad, esta autoridad mundial por la paz, por el cambio climático, por la igualdad de género, etcétera, etcétera. Todo esto es una tramoya, todo esto es un engaño para que el mundo crea que son los portadores, son los salvadores de un mensaje de unidad, de tranquilidad, de una tranquilidad hecha en base al sufrimiento, al padecimiento de muchos seres humanos en el mundo entero, porque al final son esos poderosos en los cuales el Vaticano, Estados Unidos, todos esos países, como dice Apocalipsis 13, van a unirse para consolidar esa autoridad mundial donde Cristo es desplazado. Simplemente va a ser como un traje. Yo me llamo cristiano, pero mis ansias son políticas, económicas, apoderarme del mundo, dirigir al mundo. Tú no ves que el Vaticano, 44 hectáreas, el estado más pequeño del mundo, y sin embargo todos los presidentes del mundo, menos Xi Jinping, pero hay negociaciones allí entre la Iglesia de China y el Vaticano. Muy pronto veremos a delegados y embajadores de China, que es lo que faltaría, pero todo el resto del mundo va a reunirse allá con los papas. Allá van desde el comunista Putin hasta el más derechista como Trump. Allí va de aquí de Venezuela el difunto presidente Chávez, Maduro también. O sea, todos los presidentes, reyes de Inglaterra. O sea, usted se pone, ¿qué es lo que tiene el Vaticano? Como si uno fuera ignorante, ¿qué es lo que tiene el Vaticano? ¿Qué van a consultar el Vaticano? Ayer reunieron a Mahmoud Abbas de allí, de la Franja de Gaza, con representantes de Israel hace varios años. Fueron al Vaticano y allí estuvieron, fueron allí a Israel. El Papa los reunió en Israel y luego los llevó al Vaticano hace como 3, 4 años
cosa que no había hecho ningún político, y hizo que fueran a una capilla allá en el Vaticano a rezar, a hablar juntos allí en la capilla, los dos juntos, sembraron un arbolito de paz allí en el Vaticano, por la paz en el Medio Oriente. Nadie había hecho eso. ¿Verdad? Dos fuerzas invencibles, allí estaba el Papa mediando por la paz, por la tranquilidad. Sí, muy bueno, ¿verdad? Pero el objetivo es gobernar sobre musulmanes, sobre todas las religiones, y finalmente, aunque hayan puntos de diferencia doctrinal, pero que un punto común, la autoridad mundial religiosa hoy en día no es un imán de los árabes, no es un pastor de los evangélicos, no es un budista, el Dalai Lama, de allá de los budistas, y así de cualquier otra religión que existe hoy en día, es el Papa. Esa es la autoridad mundial en la ONU y en el mundo entero. Tanto así que uno de los ministros, el primer ministro de Israel, dijo: el Papa debiera presidir en vez de una ONU, una organización de las Naciones Unidas religiosa. Usted lo puede buscar en internet, por el tiempo no le busco la cita, pues. Pero lo que quiero que vea es el avance, la manera como todo esto ya en el libro de Daniel estaba predicho, combinó con el libro de Apocalipsis, esta alianza final que va a tener el papado en la Edad Media, para irrumpir ya en la Edad Media como gobernante mundial. La alianza que le dio el triunfo fue la de Clodoveo en el 508 de Francia, que somete al resto de los tribus bárbaras y va, como se dice, preparando el terreno para la supremacía en el 538 de todos los opositores. Hoy en día también se está haciendo una obra, ¿verdad?, de todos aquellos que se oponían, por ejemplo, la parte musulmana, que somos los cruzados, nosotros los cristianos, que somos los que los atacamos, que los sacamos allá de Israel, etcétera, etcétera, de Jerusalén, ¿no? Los sectores más radicales almacenan ese odio, pero los sectores más tranquilos, los que no van a ese extremo, ven que hoy en día, que se lo voy a leer un ratico, de que necesitamos ya dejar esa historia atrás y construir una sociedad mejor, una autoridad política mundial que le ponga fin a tanto rollo de droga, tanto desequilibrio económico. Y entonces Apocalipsis te dice: sí, eso va a ser así, todo el mundo se va a maravillar, pero va a haber un aliado. Vaticano necesita un aliado, así como tuvo los bárbaros, ¿verdad? Que cuando este hombre Clodoveo se une, y así otros bárbaros que se unieron a apoyar al papado. Bueno, aquí al final va a ser los Estados Unidos de Norteamérica. Apocalipsis 13:11 describe la asunción de Norteamérica en la profecía, y para aliarse con el Vaticano y finalmente establecer esa autoridad única mundial, donde todo el que no se someta no podrá comprar ni vender. Así lo dice el libro Apocalipsis 13. Bueno, los hechos más de hoy, vamos a decirlo así, del siglo XXI, los podemos resumir. Fíjense, yo te lo mostraba, creo que en otra oportunidad, la encíclica Caritas en la Verdad de Benedicto XVI, la consolidación de una autoridad mundial, una reforma en las Naciones Unidas. Ya le voy a leer eso. La encíclica Laudato Si, la encíclica del medio ambiente, la encíclica del cambio climático, la encíclica que en su primera, en el índice, a partir de la página 18, hay un capítulo que dice: lo que le está pasando a nuestra casa, algunos títulos: la cuestión del agua, pérdida de la biodiversidad, deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social, inequidad planetaria, la debilidad de las reacciones, diversidad de opiniones. O sea, el medio ambiente, esta es la encíclica del medio ambiente, pero también la encíclica donde el Papa Francisco llama a la consolidación de esa nueva autoridad política mundial. Dos encíclicas, dos papas que hoy están vivos, cuando estoy hablando aquí, febrero 2020, están vivos. Ahí están dos encíclicas de dos papas. Anterior a ello, ¿verdad?, el 31 de mayo de 1998 se sacó esta encíclica por Juan Pablo II, el Día del Señor. Aquí están todos los detalles por qué se pasó la santidad del sábado al domingo, porque el día domingo debe ser el día de reposo para la Iglesia Católica y para el mundo entero, y las consecuencias que en la historia y para el futuro lleva a que no se obedezca realmente la santidad de la autoridad del Hijo del Papado, como es el día domingo. Documento, nunca un papa había hecho eso. Y el papa upa reciente de todo el ecumenismo, Juan Pablo II, pues, un hombre que de una u otra forma tuvo ese carisma para llegar a los jóvenes, a los adultos, y emocionó al mundo, pues, un hombre de público, que atraía multitudes de seres humanos en pos del ecumenismo. En palabras de él, hablaba así: vamos a unirnos todos, cada quien puede creer lo que crea,
pero tiene que haber una representación mundial de todo ese concurso religioso frente al aparataje político para unir lo religioso con lo político. Tiene que ser la Iglesia Católica, tiene que ser el Sumo Pontífice, que es el que tiene voz a nivel mundial, no ningún pastor, no ningún budista, es el papado, ese reino, que estaba predicho en la Sagrada Escritura. Bueno, amigos, por ejemplo, voy a leerle algo aquí de un libro muy famoso, bueno, un libro también de Elena G. de Guay, Mensaje Sagrado tomo 2, páginas 421, 422. La gran crisis está sobreviniendo sobre el mundo. La Escritura enseña que el papado reconquistará su perdida supremacía. Ahora sí lo dice la Sagrada Escritura. Y que volverá a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concepciones contemporizadoras del así llamado mundo protestante. Roma, Conflicto de los Siglos, uno de los libros muy vendidos, ¿verdad? Capítulo 38, página 36. Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. El cuerno de Daniel 7, el cuerno pequeño de Daniel 8, que se hace grande. El rey del norte, en Daniel capítulo 11, del versículo 40 en adelante, tiende a arrollar al mundo e imponerse en el mundo. El reino de Apocalipsis 13, donde todo el mundo se va a maravillar, necesita de un aliado para que todo el mundo se una. Apocalipsis 13, 11, los Estados Unidos de Norteamérica, la América protestante, formarán una imagen de la bestia, una imagen de ese reino. La mezcla política religiosa, se utilizará la política para imponer la religión. El mismo pueblo va a pedir que se necesita que vayamos a la iglesia, que vayamos a Dios, porque el cambio climático, porque la corrupción, los desastres naturales están acabando con esto, y la única manera es que primero ya todos los religiosos nos pusimos de acuerdo, van a decir, ahora falta, y como la presión es del pueblo hacia los políticos, por eso que el mundo tiene que democratizarse, el mundo entero, todo gobierno dictador que no permite elecciones, que permite solamente un solo pensamiento, todo eso va a ser cambiado, y quedan ya poquitos, para que la misma gente diga qué es lo que quiere, que el pueblo diga qué es lo que quiere, y lo que quiere la gente es tranquilidad, lo que quiere la gente es seguridad, y los dos promotores de esa seguridad, de esa tranquilidad, de esa paz, va a ser el reino del papado y el reino de la potencia norteamericana, que alrededor de ellos se van a unir todos los demás países buscando la tranquilidad del planeta Tierra y preservando los poquitos medios y modos, especialmente de producción, semillas, fábrica, la producción de alimentos y de bienes y servicios, en manos de ellos, de un grupito dirigido por estas dos grandes potencias que aparecen en Apocalipsis 13 del 1 al 10 y del 11 en adelante. Impondrán que solamente podrán comprar y vender los que tengan el número, la marca, el nombre, los que adoren a la imagen de la bestia, a la misma bestia, a ese reino final que se va a establecer. Y los que no se sometan a ese orden mundial, a esa autoridad política mundial, pues no podrán comprar ni vender y tendrán que morirse de hambre. Va a haber un grupo fiel que no se puede someter, no deberíamos someternos a eso que está profetizado, que va a pretender controlar la conciencia, controlar las mentes, controlar lo más íntimo, que es el sentimiento religioso, y someterlo por la comida, por el trabajo, como dice, por un bozal de arepa, uno someterse a una creencia que a veces no comparte, o habrá que compartir, como dirán algunos, para poder pagar la renta, para poder pagar el alquiler, para poder pagar el carro, para poder pagar la educación, para poder comer, para poder vestirse, etcétera, etcétera. Pero ahí está Dios proveerá, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. En ese momento difícil, cuando usted y yo tenemos que vivir no por vista, sino por fe. Hacia eso vamos. Como lo decía aquí, Roma tiene su mirada puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. La herida sería sanada. Lo que Napoleón hizo al final de los 1260 días de la supremacía papal, en 1798, cuando comienza el tiempo del fin, que pareciera que el papado se extinguió, hicieron preso al papa, el coronel Berthier lo hizo preso, al año el papa murió. En 1870 los estados papales fueron prácticamente ya quitados, no tenía territorio, pareciera que la Iglesia Católica había desaparecido, pero la Biblia decía en Apocalipsis 13, eso sería sanado. Y la sanación ha comenzado, no es que ya está completo, no, el proceso pleno de sanación es que en esa alianza fuerte entre Estados Unidos, la América protestante y el Vaticano, consolida a nivel mundial ese proyecto de paz y seguridad, ese proyecto de comenzar un milenio
una nueva época de oro para la humanidad, donde Cristo es destronado simplemente como un parapeto, ¿verdad? No lo eliminan, pero se hacen pasar por él, se sientan en el trono de Cristo, como lo decía Daniel 8, quitándole su servicio de ministración diaria, de intercesión por usted y por mí, echando por tierra toda esa verdad. Bueno, quitándole todo eso, un mundo religioso, político, con una autoridad moral y espiritual que va a ser este cuerno pequeño de Daniel 8, este cuerno de Daniel capítulo 7, este rey del norte del capítulo 11 del libro de Daniel. Todas estas informaciones se complementan, ¿verdad? Voy a leerle algo de la encíclica como para darle más fuerza a este asunto. Mire como dice, la encíclica Caritas en la verdad. La encíclica Caritas en la verdad. Del sumo pontífice Benedicto XVI a los obispos, a los presbíteros, dado en Roma el 29 de junio del año 2009. En la parte 67 de este libro, ante el imparable aumento de la interdependencia, dice Benedicto XVI mundial, la interdependencia mundial, y también en presencia de una recesión de alcance global, se siente mucho la urgencia de la reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas, mira, está llamando a la reforma de las Naciones Unidas, como de la arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Para que seamos una familia hay que reorganizar a esas Naciones Unidas. Eso no está funcionando como debe ser. Y se siente la urgencia de encontrar formas innovadoras, nuevas, para poner en práctica el principio de la responsabilidad de proteger y dar también una voz eficaz a las decisiones comunes a las naciones más pobres. Esto parece necesario precisamente con vista a un ordenamiento político, con vista a un futuro ordenamiento político, jurídico, económico, que incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Para gobernar la economía mundial, oiga, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimentaria y la paz. Estoy leyendo este libro, Caritas en la verdad. Para garantizar la salvaguardia del ambiente, ahí vino Francisco que se hizo fuerte con la Laudato Si, y regular los flujos migratorios. Mire que son problemas de actualidad. Urge, 2009 se está hablando de esto, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. ¿Qué urge? La presencia de una autoridad política mundial. ¿Quién la está proponiendo? ¿Quién la está mencionando? El sumo pontífice, Roma, el Vaticano, autoridad mundial, como fue ya esbozada. Benedicto dice, esto no es que lo inventé yo, ya fue esbozada por mi predecesor, el santo Juan XXIII. Ya Juan XXIII decía eso, que necesita una autoridad política mundial. Benedicto lo repite, necesita una autoridad política mundial. Esta autoridad deberá ser regulada por los derechos, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad, de la verdad. Esa nueva autoridad tiene que estar inspirada en los valores de la caridad, en la verdad. Tiene que estar inspirado en esta encíclica que tengo aquí yo a la mano y que usted la puede conseguir. Dicha autoridad además deberá estar reconocida por todo el planeta, gozar de poder efectivo, poder para garantizar a cada uno la seguridad. Esa autoridad va a garantizar la seguridad mundial, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones. No es que acuerdan una cosa, entonces se burlan, nadie le hace caso. No, debe tener autoridad para hacer respetar sus propias decisiones en las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes. El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional que lleve a cabo finalmente un orden social, ese ordenamiento internacional, que lleve un orden social conforme al orden moral. Moral es religión, moral tiene que ver con estas pautas espirituales de quien está planteando esto, que es Benedicto XVI, el Vaticano, Roma, así como esa relación entre la esfera moral y social, entre la política y el mundo económico civil, oiga, ya previsto en los estatutos de las Naciones Unidas. Ya está previsto en los estatutos de las Naciones Unidas. ¿Lo sabía usted? ¿Lo sabía yo?
Leamos lo que dice ahora el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Ahora voy a leer de esta. Laudato Si. Y 100% vamos a leer aquí directamente. El punto 175 de Laudato Si. La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia del calentamiento global es la que nos permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. Necesitamos una reacción global más responsable, global, del mundo, que implica encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países y regiones pobres. El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas pasadas, ya esto pasó de moda las gobernanzas que hoy en día, se necesita un nuevo orden político, es el escenario de un debilitamiento del poder de los estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económica financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. En este contexto se vuelve indispensable, oiga, la maduración de instituciones, que maduren instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas. Está hablando el Papa Francisco en esta encíclica que usted la puede conseguir en cualquier librería católica que esté especializada en estos asuntos. Hace falta la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridad designada equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotado de poder para sancionar. ¿Y dotado de qué? De poder para sancionar. Está hablando el Papa Francisco, el Papa de la Paz. Está hablando el Papa Francisco. Como afirmaba, yo no estoy inventando nada, dice el Papa Francisco, como afirmaba Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia. O sea, que Benedicto tampoco estaba inventando. Esta es la doctrina social de la Iglesia, gobernanza mundial. Para gobernar, Benedicto decía, para gobernar la economía mundial, para sanear la economía afectada por las crisis, para prevenir el empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimentaria y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya gozada por mi predecesor, Juan 23. Francisco toma la cita de la cita de Carita en la verdad que le leí hace ratico. En esta perspectiva, la diplomacia adquiere una importancia inédita, nunca vista, en orden a promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas más graves que terminarán afectándonos a todos. Hablando el Papa Francisco en esta encíclica del medio ambiente. Bueno, hoy en día que están con todo este rollo del medio ambiente, que Greta Thunberg, que aquí, que para allá, que el calentamiento, que la tierra. Mire, de todo esto está el Vaticano metido, ¿entiendes? Levantando su voz para ellos ser los paladines de toda esta situación. Y la gente está viendo que verdad, crisis, enfermedades, que si el coronavirus, que el rollo aquí, que si el dengue, que lo que era frío se está volviendo caliente, que lo que es caliente se está volviendo frío. O sea, zonas que también no llovía mucho, ahora está lloviendo, y lo que era muy frío está volviendo caliente. Y si se vuelve más caliente, entonces los animales, los insectos, todos esos vectores que transmiten enfermedades van avanzando. Entonces necesitan darle un paraguas a esto. ¿Y cómo se hace? ¿Es medicina, insecticida? Más que todo eso, esto responde a las finales que necesitamos acercarnos a Dios. Tenemos que buscar más a Dios. Esa es la tendencia. Y se nos va a obligar a que para preservar este planeta, lo que queda de este planeta, vamos a tener todo que estar sometido, si no, no vamos a poder comprar ni vender. Interesante, hermano, lo que trato de presentarle con este asunto. Mire, quiero leerle este asunto de la gobernanza mundial. Y voy a permitirme leerle de dónde arranca la primacía, dónde comienza este proceso histórico. Hay un papa que usted lo puede conseguir busca en internet, en las enciclopedias católicas, el Papa León I. León I el Magno. Fue el primero que se le dio ese título, León I el Magno, el grande, poderoso León I. Este señor León I. León I, primero de los tres papas apodados el Grande. León era hijo de Quintiniano. Los datos históricos más antiguos lo sitúan, fue diácono de Roma. A petición del emperador Valentiniano III lo envía a Galia con la misión de resolver un enfrentamiento entre Aecio, el comandante militar de la provincia, y el magistrado Albino.
En esta misión se encontraba León cuando, tras fallecer el Papa Sixto III el 19 de julio de 440, conoce su elección como nuevo pontífice. Ya estaba de mediador allí un conflicto político-religioso. Okay. Combatió exitosamente mediante la realización de varios concilios. Se encargó de una cantidad de herejías que estaban dentro de la Iglesia Católica, las quitó y le puso orden, un papa de mucha disciplina en ese momento histórico. Celebró el concilio de nada menos de, como dice, de Calcedonia, etcétera, etcétera. Dice, el episodio más conocido por su pontificado fue su encuentro en el 452 en la ciudad de Mantua con Atila. Imagínense, tuvo un encuentro con Atila, rey de los hunos, quien había invadido el norte de Italia, obligando al emperador Valentiano III a abandonar la corte de Ravenna y refugiarse en Roma. El emperador salió corriendo, mano, que estaba ya en Ravenna, y salió mandado a meterse en Roma, ante el avance horrible de Atila de acabar con Roma, pues. Pero allí tuvo un protagonismo tremendo, de nada menos que del Papa León. León convence a Atila para que no marche sobre Roma, no fue el emperador romano, sobre Roma, logrando la retirada de su ejército tras la firma de un tratado de paz con el Imperio Romano a cambio del pago de un tributo. Otra teoría barajada y no incompatible es que Atila se retiró de Italia debido a la hambruna y epidemias que sufría su ejército. Otros dicen que el Papa le dio una cantidad de cosas, pero bueno, lo cierto fue que Atila se retiró gracias al Papa, no al emperador, en el 452 después de Cristo, siglo V. Este hecho tuvo una gran importancia simbólica, ya que aunque el Imperio Romano seguiría extinguiéndose hasta el 476, dice aquí la cita de internet, situaba como principal fuerza política de Europa a la Iglesia y no al Imperio. Mire como ya a través de León I, por eso también algunos lo califican como el León de promoción, o él abogó por una autoridad mundial, por una gobernanza mundial. Hermano, si pudo frenar, como dice otro escrito por allí, el Papa que frenó a los bárbaros, el Papa que frenó a los que estaban destruyendo el Imperio Romano. Ningún emperador lo había podido, tanto que finalmente los mismos bárbaros acabaron con el imperio pagano de Roma. Pero algo quedó de Roma, que fue el Imperio Sacrosanto Romano. Entonces dice que este hecho tuvo una gran importancia simbólica, ya que aunque el Imperio Romano seguiría existiendo hasta el 476, cuando Rómulo Augustulo es depuesto por Odoacro de los Érulos, situaba como principal fuerza política de Europa a la Iglesia y no al Imperio. Ya iba comenzando la Iglesia a convertirse en principal fuerza política, y era religioso. Acuérdense que el Papa el Papa es presidente de los presidentes, o sea, tiene la tiara, presidente del cielo, de la tierra y de los lugares inferiores debajo de la tierra. Tiene una jurisdicción política. Cuando el Papa llega a un país, lo reciben como presidente, como jefe de Estado, jefe del Estado del Vaticano, y también es presidente, es la principal figura de todo lo religioso desde el punto de vista católico, apostólico y romano. O sea, es político y es religioso. Y ya aquí en el 452 ya se va viendo una potencia, como lo leíamos en el otro libro de la historia aquí hace ratito, ¿verdad? Ya es una confrontación en dos imperios. Uno que está allí pues, acabándose, el Imperio Romano pagano, y otro, o el imperio que está emergiendo, el Imperio Sacrosanto Romano, hasta que finalmente cae el Imperio Romano pagano y de su ceniza, como dice la Enciclopedia Salvada, emerge el Imperio Sacrosanto Romano. Y ya que lo está diciendo, situaba como principal fuerza política de Europa no al Imperio Romano, sino a la Iglesia. Unos años más tarde, en el 455, en una situación similar, los vándalos de Genserico, 3 años después, Genserico de los vándalos saquearon a Roma, otros bárbaros también. ¿Y qué pasó? Pero el Papa consiguió que se respetara la vida de sus habitantes y que no fuera incendiada. Otra vez interviene el Papa León I y frena otra vez, nada menos que a los bárbaros. Frenó al número 1 de los bárbaros, porque era Atila. Imagínense ustedes cómo es el poder de persuasión, el poder que este hombre manejaba. Y luego Genserico también pretende ver y saqueó a Roma, pero cuando este hombre iba a incendiar Roma, Genserico, en el 455, el Papa León I le da un parado. Ay, hermano mío, tenemos que abrir los ojos. Allí comienza a verse con más plenitud cómo el poder religioso mezclado con lo político, que el pontífice, por eso se llama León el Grande, el magnífico, el héroe, pues, el poderoso, nada menos que atajó esas fuerzas políticas militares de los bárbaros. Y Atila,
que era el terror en aquel momento histórico. Luego a Genserico, después que muere Atila. Genserico, 455 después de Cristo. Entonces, hermano, esto es tremendo, ¿verdad? Genserico de los vándalos es detenido para que no incendie a Roma. Está viendo cómo emerge la autoridad política y religiosa, en este caso política, para parar estos tipos. Y de allí entonces, hermano, va agarrando fuerza hasta que en el 538, después del nacimiento de Cristo, se impone la supremacía papal, tal como lo decía la Biblia. Tal como lo decía la Biblia. Por 1260 días, tarde y mañana. Daniel 7, 25. Qué tremendo esto, ¿verdad? Benedicto XVI, el 5 de marzo de 2008, hizo referencia a León el Grande, como lo llama doctor de la Iglesia, así se le llama a León el Grande, a este papa. Voy a abreviar porque el tiempo no nos permite entrar en mucho detalle, ¿verdad? Pero ya al final de la locución que Benedicto hizo, dijo lo siguiente. Al final de su audiencia, el Papa saludó a los peregrinos en varios idiomas y dijo: queridos hermanos, hoy nos centramos en la figura de San León Magno, doctor de la Iglesia, el primer Papa del que nos han llegado sus predicaciones al pueblo de Roma durante las celebraciones. Lo que nos hace pensar en encuentros como este de hoy. Su pontificado duró 20 años, en los que se vio obligado, oiga, dice Benedicto XVI, a intervenir primero ante Atila para detener la invasión de Italia y después ante Genserico para evitar el incendio de Roma y la destrucción de sus basílicas. San León se mostró siempre solícito, pastor, vinculado a la liturgia, etcétera, etcétera. Vean, la preeminencia, Benedicto XVI lo toma otra vez como referencia, porque marcó la historia, pues se considera que fue el Papa que realmente dio evidencia histórica de que Roma es capaz de dominar al mundo y tomar la rienda de un imperio que gobernaba el mundo como era el Imperio Romano, y ahora ellos lo dominaron y se pusieron por encima de él y gobernaron la Europa medieval tal como lo dice la historia, pues. El Papa se encargaba de quitar, poner, el que se rebeló fue Napoleón, pues. No permitió que lo coronaran a él como Papa ni a su emperatriz, y le quitó la corona y se la puso él, pero pasaron una cantidad de años como lo decía la profecía. Entonces, hermano, estamos viendo que Roma ya tenía esa apetencia en el siglo V. Ya se veía que por encima de los políticos el que gobierna esto es el Papa. ¿Qué hacen todos esos hombres metidos en el Vaticano? Continuamente en el Vaticano. ¿Qué es lo que buscan en el Vaticano? ¿Qué están resolviendo? Grandes problemas donde la autoridad del Papa es básica. Es la institución política religiosa reciente, pues. Más política especialmente, ¿verdad? De más tiempo, de más experiencia en la parte política. Y en la parte religiosa, indudablemente, agarra una preeminencia en estos últimos 2000 años, en esta última etapa, después de 1929, cuando se comienza a sanar la herida, con Juan Pablo II, con el mismo Juan XXIII, que abre las puertas del ecumenismo tremendamente. Bueno, hermanos míos, se va viendo que esto va agarrando fuerza y cada vez se quiere pues, apoderar, quieren tomar la rienda definitiva del mundo para que finalmente Cristo tenga que intervenir como intervino en Daniel capítulo 7, se sentará al juez y le pondrá fin a este reinado de ese cuerno que apareció en Daniel 7. En Daniel 8 también entrará el juez en acción, ¿verdad? Como dice Daniel 8, te lo leo, ¿verdad? Daniel 8:25, con su sagacidad el papado hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá mucho y levantará contra el príncipe de los príncipes, se levantará Cristo Jesús, el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Todo este sistema será quebrantado, no por lo que yo estoy diciendo ni lo que digo un libro aquí. Esto Dios mismo va a intervenir, porque mire usted, una alianza política religiosa comandada por el Vaticano, hoy todo el mundo se va a meter allá a cabeza, y amparado por la fuerza militar del protestantismo, la América protestante, todo el mundo unido por la necesidad de la manera como los medios nos dicen y vemos de este desastre que está pasando, algunos manipulados, otros real, que está pasando en la historia de esta tierra. Bueno, la gente anhela paz y seguridad, y cuando digan paz y seguridad, como dice este sanluisense, vendrá entonces la destrucción repentina y no habrá, hermano, salvación. Es interesante, ya para finalizar, el Papa Francisco, hermano, jesuitas,
Primera vez que la Iglesia Católica tiene un papa jesuita. Primera vez. Los jesuitas fueron odiados en Europa. Muchos gobiernos los execraron. Los jesuitas, fueron creados algunos dicen, en 1540 para ir contra la reforma protestante. Crearon prácticamente las dos escuelas de interpretación profética, el preterismo y el futurismo, para sacar el papa de todo lo que tiene que ver con Daniel y con Apocalipsis. Los jesuitas, hermanos, fue el brazo que frenó, que buscó de cortar cabeza, eliminar todo movimiento que supusiera el papado. En el conflicto de los siglos, dice lo siguiente, capítulo 12. La causa protestante se había entonces rodeada por grandes peligros. Los anatemas del Papa tornaban contra Ginebra y poderosas naciones amenazaban destruirla. ¿Cómo iba tan pequeña ciudad a resistir la poderosa jerarquía que tan a menudo había sometido a reyes y emperadores? ¿Cómo podrían vencer los ejércitos de los grandes capitanes del siglo? En toda la cristiandad se veía amenazada el protestantismo por formidable enemigo. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nueva fuerza con la esperanza de acabar con ella, con la Reforma. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas. Estoy leyendo el conflicto de los siglos, capítulo 12, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrastrar peligros, soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, la tortura, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos a un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetua, el Papa Francisco jesuita, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlo a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Fueron instrumentos para restablecer la supremacía papal. Y hoy, ¿quién está? Francisco. Es posible, siguiendo esta línea, un instrumento para establecer la supremacía papal. Y ya no es un aliado como era San Ignacio de Loyola cuando fundó esta orden. Ahora es que tiene el poder del papado. Con más razón hay posibilidades, de acuerdo a este registro histórico, de establecer, ya no es que van a ayudar, sino que vamos a establecer la supremacía papal. Bueno, abreviando aquí, con muy diversos disfraces se introdujeron los jesuitas en los puestos del Estado, puestos del gobierno, elevándose hasta la categoría de consejero de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. ¿Qué hace este poco el presidente metido allá? No solamente con Francisco, sino con todos los demás predecesores. Pero en este caso, un papa una orden como la orden de los jesuitas, que tenía como función precisamente establecer supremacía papal, introducirse en los gobiernos para darle fuerza al papado. Ahora, cuando el mismo papa es un jesuita, bueno, las cosas tienen que ser muy diferentes. Dirigiendo la política de las naciones, los jesuitas se hacían criados para convertirse en espías de sus señores, establecían colegios para los hijos de los príncipes y nobles y escuelas para el pueblo. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por Europa y donde quiera que iban, lograban reavivar al papado. Los jesuitas es sinónimo de reavivamiento del papado. ¿Estamos o no estamos en el fin del fin? Amigo, usted católico, adventista, que está viendo esto, analice, búsquenlo en la historia. Los medios de comunicación no hablan de esto. Esto es como un tabú, esto está cerrado, esto no se puede hablar. Hermano, cuando hubo la Revolución Francesa, dice el conflicto de los siglos, el capítulo que llama la Revolución Francesa, París quedó convertido en un vasto asilo. Asegúrase que precisamente antes de estallar la Revolución Francesa, 200.000 indigentes dependían de los socorros del rey. Únicamente, dice el conflicto de los siglos, el libro Conflicto de los siglos. Los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias, las escuelas, las cárceles y las galerías. Conflicto de los siglos, capítulo 16, página 322 281 o 281. Qué tremendo esto, está viendo la influencia de esos señores. Y hoy la tenemos de otra forma. Se desvinculará el Papa Francisco de todo ese pasado. Ha pedido perdón por todo ese pasado.
Juan Pablo II en el año 2000 pidió perdón por toda la matanza de los indígenas que hicieron aquí en América. Hará esto lo mismo con todo ese pasado de injerencia en los gobiernos, para tomar los gobiernos, para ponerse la riqueza en los gobiernos y establecer la supremacía papal. Si antes trabajan para establecer la supremacía papal, ¿cómo será ahora cuando ellos mismos tienen el poder como papado? La gente dice el Papa Negro, la orden de los jesuitas le dice que son los del Papa Negro porque por la sotana negra que usan. Y precisamente de esa orden de sotana negra, donde está el Papa Negro, surge un Papa, no es porque sea negro de color, es negro por la sotana, surge el Papa Francisco. Ay, hermanos míos, termino con esto también, qué bueno que usted lo sepa. Usted lo puede buscar, cuál es la posición de Napoleón frente a los jesuitas. Usted lo puede buscar, esto está en esos libros por internet y se diga. Napoleón Bonaparte hizo la siguiente afirmación: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre de edad de un monasterio. Y la meta de esa organización es poder en su ejército más déspota, poder absoluto, poder universal, poder para controlar el mundo por volición, por voluntad de un solo hombre. Miren lo que decía Napoleón: el jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y el más enorme de los abusos, decía Napoleón en esa época. El general el general de los jesuitas insiste en ser el amo soberano sobre los soberanos. Donde quiera que los jesuitas sean admitidos, ellos serán los amos, cueste lo que cueste. La sociedad de ellos es por naturaleza dictatorial, por lo tanto es el irreconciliable enemigo de toda autoridad constituida. ¿Está oyendo esto? Está hablando Napoleón Bonaparte. Todo acto, todo crimen, por más atroz, es un trabajo meritorio, si es cometido por los intereses de la sociedad de los jesuitas o por orden del general. Memorial del Captivity of Napoleón, Santa Elena, página 62, 174. La historia de los jesuitas quizás no se ha escrito de forma muy elocuente y sin embargo está apoyada por autoridades incuestionables. La restauración de la orden jesuita en 1814, llevada a cabo por el Papa Pío VII, representó ciertamente un paso hacia la crueldad, hacia la oscuridad, hacia el despotismo y la muerte. No me gusta la apariencia de los jesuitas. Si alguna vez ha habido algún grupo de hombres que ha merecido condenación aquí en la tierra y en el infierno, esta es la sociedad de San Ignacio de Loyola. Esto lo decía John Adams, 1735-1826, segundo presidente de los Estados Unidos de América. Yo lo que estoy leyendo para que veamos el marco del cual viene el Papa Francisco y su aplicación en la profecía actualmente. En mi opinión, en cuanto a que si las libertades de este país, los Estados Unidos de América, llegan a desaparecer, habrá sido por la sutileza de los sacerdotes jesuitas, católicos romanos, ya que son los más astutos y peligrosos enemigos de las libertades civiles y religiosas. Ellos han instigado la mayor parte de las guerras en Europa. General y hombre de Estado francés Marqués de Lafayette, 1757-1834. La guerra civil americana nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, hermano, y aquí una cantidad de citas que no se lo voy a leer por el tiempo. Todo esto era en el marco que ahora están dadas más las condiciones para ver la consolidación de ese ordenamiento político que desde el año 452, cuando León I le dio un paro a Atila, ahora lo estamos viendo con más fuerza. El mundo calladito, no importa, hay que entregarse, ¿verdad? Todo es por la paz, por la seguridad y todo un manto de tranquilidad. Aquí nadie quiere hacerle mal a nadie, todo lo que queremos es la unión, los progresistas, comunistas, de derecha, y las ideologías se perdieron en una sola ideología. Tenemos que cuidar al planeta, tenemos que salvar al planeta, tenemos que acabar con el narcotráfico, tenemos que buscar el equilibrio de las finanzas internacionales, tenemos que buscar la coinonía, la unión de todas las religiones, como lo decía Constantino, para lograr la estabilidad política administrativa del nuevo imperio sacrosanto romano que está a pasos agigantados, acrecentándose. Y que unas partes últimas de la profecía del 13 y 17 están a punto de darse para conciliar esa unión fuerte entre el Vaticano y Norteamérica y decir: ya lo hemos logrado, comenzamos una nueva etapa de oro sin que venga Cristo Jesús. Hermanos, quería darles toda esta información histórica y amigos, para que usted piense, para que usted analice, para que usted busque por su propio medio y se dé cuenta esta trampa horrible, esta manera como nos han metido en una situación donde los actores principales, ¿verdad?, políticos, religiosos,
como lo acabo de mencionar aquí, aparecen como santicos, aparecen como que no le han hecho nada al mundo, como que no tienen una historia, y como los cómplices de todos estos presidentes en el mundo. Y no es que ignoran, esto lo saben ellos perfectamente. Yo lo que estoy repitiendo un poquitico allí, un pelito dentro de millones y millones de informaciones que hay en relación con esto. Ellos, los presidentes, lo saben, sus asesores lo saben, pero hay que callarse, hermano, porque la única manera de alcanzar la estabilidad es con un poder religioso que influya sobre la gente. No importa la religión que sea, pero que haya una autoridad que sea capaz de unirlo en pro del progreso, en pro de la construcción de una nueva sociedad aquí en esta tierra sin que venga Cristo Jesús. Y esa influencia religiosa metida en los presidentes, como dice Apocalipsis 17, ellos beberán de eso, de esas concepciones, de esa doctrina, de eso que aparece en Apocalipsis 17, esa mujer que está sentada sobre esa bestia, y ellos beberán de esa doctrina, y al beberla creerán que sí, que es verdad. El pueblo apoyará, los presidentes lo entenderán, y el presidente le darán al pueblo esa información. Sí, tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar la paz de este planeta Tierra, tal como lo dice Apocalipsis 17 en profecía. Mire cómo dice, se lo leo. Apocalipsis 17 versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con esta gran ramera, con esta gran Babilonia que va a estar comandada por ese cuerno pequeño de Daniel 7, por ese cuerno de Daniel 8, por ese rey del norte de Daniel capítulo 11. Todos los reyes se unirán, hermano, todos los presidentes de la tierra, para salvar el planeta. Pero pondrán condiciones. Solamente los que se sometan a ese orden político religioso podrán comprar y vender. Y si usted no lo quiere hacer, habrán fuerzas militares comandadas por Norteamérica, toda la presión internacional para que haya un solo líder político religioso mandando en este planeta para la estabilidad mundial. Y cuando esto ocurra, ¿verdad?, cuando esto esté consolidando, el evangelio ya la gente conozca toda esta trampa, los pecados han llegado al colmo, al cielo de Babilonia, como dice Apocalipsis 18, el Señor llama a todos los fieles que están en todas las iglesias en el mundo entero, los llama a sinagogas, que vengan, que salgan, que vean toda esta trampa, que vean todo este engaño. Cuando ya hay un pueblo que consciente y racionalmente se está dando cuenta de todo este montaje, de toda esta mentira que se ha ocultado durante siglos, y se consolida un pueblo que realmente guarda los mandamientos y tenga el testimonio de Jesucristo, Cristo saldrá de su santuario, vendrán las plagas y aparecerá en gloria a llevarnos al reino de los cielos. Dios le bendiga, Dios le guarde, y todo este aporte histórico, profético, le ayude a investigar, a profundizar y a tener la certeza que hay que estar preparado, que hay que buscar a Dios, que hay que encontrarse con Dios, que ya es el momento. Bueno, permítame, antes de terminar, leerle lo más reciente, que ya se me iba a ir por la presión que tengo del tiempo. Mire, lo más reciente, quedó para último, pero bueno, así son las cosas. 3-5 de febrero del 2019. Viaje apostólico de su santidad Francisco a los Emiratos Árabes Unidos. Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Se firmó un documento por la paz mundial y la convivencia común. ¿Cómo le parece? Un documento por la paz mundial y por la fraternidad humana y por la paz mundial y la convivencia. Adiós, fuerte, ¿verdad? Esto último. Quiero que esto último lo voy a leer. Le voy a leer esta última parte en un segundo video para que usted lo pueda disfrutar. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, que el Espíritu lo guíe, esta verdad santísima de que Cristo viene pronto, por usted y por mí, que nos haya preparado. Dios le bendiga, Dios le guarde.